A ver, ahí está. Bueno, continuamos con nuestro programa La Hora Palestrista. Escuchamos Pablo Martínez, que ya vamos a estar haciendo un repaso, pero vamos a comunicarnos en la tarde del día de hoy, cuando faltan 5 minutos para las 18, con a quien yo le agradezco que nos atienda en la tarde del día de hoy y que para nosotros es un placer. Buenas tardes, Gabriel Molina, digo bien, bienvenido a nuestro programa telefónicamente. Buenas tardes a ustedes y muchas gracias por el espacio en la emisora ahí en Salta. Buenísimo, Gabriel, bueno, yo te presenté, pero por ahí, bueno, para comentarle a la audiencia, bueno, y a nosotros también, que nos cuente de vos, tu profesión, y a qué te dedicas, y seguimos charlando. Perfecto, bueno, como ya lo dijiste, mi nombre es Gabriel Molina, tengo 45 años, soy profesor en ciencias sagradas, que es la teología, la filosofía, la pedagogía, la catequesis, más o menos te cuento para que algunos más o menos sepan, ¿no? Eso me permite dar clases en colegios como profesor de catequesis o filosofía, ¿no? Diplomado en Relaciones Internacionales y, bueno, el título de catequista de niños, adolescentes y adultos. Como animador trabajé mucho tiempo en lo que es parroquias, soy católico apostólico romano, entonces desde el año 94 a la fecha siempre estuve afectado a lo que es las tareas parroquiales como catequista, animador de jóvenes, de adultos, retiros espirituales, campamentos. Viajé también solidariamente por el país misionando, porque soy también misionólogo. Entonces eso también me permite ver la realidad no solamente desde un punto de vista evangelizador, sino también misionero, social, por así decirlo. Y desde 2005 a la fecha es como que, bueno, quise darle a todo eso más que un sentido evangélico y social desde lo confesional, un enfoque desde lo político, desde lo ético. Entonces, sin perder de vista lo que es el evangelio, ¿no? La ética misma evangélica, hacer todo un paso desde una hermenéutica, desde allí, a la realidad misma política, que no es un fundamentalismo, ni, por así decirlo, un fundamentalismo religioso, ahí me salió, que hago, no es eso, para que no se confundan, porque muchos dicen, no, pero está en la religión, entonces lo ve todo desde ahí. No, o sea, haberme salido, pero no disociado, sino más bien trabajando en lo que es la política, hay mucho de enfoque científico que en definitiva tiene mucho que ver con el evangelio, ¿no? Ahí no es que uno arme un concordismo, por así decirlo, ¿no? Pero en ese sentido uno le pone ciencia, le pone ética a la política y desde allí trabajo. Y desde 2010 para acá soy un activista fervoroso de lo que es la vida, en la defensa de la vida y la familia, aunque ya en el año 93 ya empecé a lo que es defender la vida de familia desde joven, ¿no? A mis 20 años. Así que bueno, básicamente te resumí en 5 minutos todo lo que hago y canto, ¿no? Por supuesto, canto desde 2010. Buenísimo, Gabriel. Estamos hablando con Gabriel Molina aquí en nuestro programa, La Hora Palestrista, aquí para nosotros, y que de todo lo que vos nos venís comentando, Gabriel, que obvio te estamos escuchando atentamente, ¿en qué momento surgió por ahí? Ya después vamos a entrar de lleno, porque vas a estar aquí por la ciudad, por la provincia, pero ¿en qué momento, por ahí uno cuando es chico, o cuando va estudiando, o cuando va progresando en algunas cosas, te lo pregunto, ¿en qué momento surgió esto de que vos te dediques a todo lo que nos comentaste? ¿Pasó quizás desde muy chico, secundaria, o ya cuando estabas en nivel superior? Bien, muy buena la pregunta. Tiene que ver con la búsqueda misma de Dios y el hecho mismo de la realidad en la cual que van en paralelo, pero no se disocia en mí, ¿no? Digo, en la búsqueda misma de Dios desde chico, desde los 7 años. Yo fui bautizado en Fátima. De chico mi abuela me llevaba a Luján. Desde el año 89 me iba caminando a Luján, teniendo 16 años. Siempre hubo una búsqueda de Dios, y después de haber ido a los evangélicos, hasta inclusive he pasado por algunas reuniones de lo que son los testigos de Jehová, para que vos veas, y un estudioso, por así decirlo, a mi manera, de lo que son las religiones. Y dije, bueno, basta, ¿dónde está Dios en todo esto? Porque todos dicen que Dios está acá, ¿viste?
Entonces, de lleno en el año mismo 94, ahí empezó todo, ya de 20 años tomé mis sacramentos, digamos que fue catequesis de adolescentes, casi adultos allí para formarme, ¿no? Para tomar mis sacramentos de lo que es la comunión y la confirmación, y bueno, lo he tomado allí y desde ahí no paré, hasta el día de hoy, no paré, o sea, encontré a Dios en el lugar indicado, y a partir de ahí, sí, como te decía en paralelo, pero no disociado de mí, la realidad me hizo multifacético, polifacético, por así decirlo. Eso significa que la realidad en la cual estoy, de acuerdo, porque tiene que ver a los sistemas, ¿no? Que uno vive, que le gobiernan, digamos, distintas posturas ideológicas, y en base a eso se arman sistemas que te influyen. Aunque vos no quieras saber nada de política, yo digo, no quiero saber nada de política, porque también era reacio a lo que es la política, por eso te digo que hace 15 años aproximadamente, en 2005, yo me meto en política, pero ya en esa época de los años 90 no quería saber nada de política, al contrario, me dedicaba más bien inclusive a lo pastoral, y como nació en mí también esto de ser DJ, ¿no? Pasar música y demás, hay cursos y fui instructor hasta de DJ y de eso, pero no me llenaba la noche, por así decirlo, en paralelo, por más multifacético que sea, y que me tenía que reinventar en la realidad, porque había que, de una manera u otra, ¿viste? Salir del secundario y sin experiencia, y tener que salir a trabajar para ayudar a mi familia. Yo vivo en un barrio humilde, inclusive hasta el día de hoy, he nacido ahí mismo, y bueno, eso hizo que me sea resiliente y pueda, en paralelo, como te dije, pero sin disociar, en esta búsqueda de Dios, buscar distintas herramientas para defenderme en la vida, ¿no? Y bueno, me quedé y me sobredefiní más todavía con mi vocación de profesor, ¿no? Me gusta enseñar, y así desde ahí hago y ejerzo toda la vocación propia que Dios me dio, ¿no? De lo que es la enseñanza del Evangelio, como así también lo científico, y poder darlo también desde un enfoque político, ¿por qué no? Seguro que si estamos hablando con Gabriel Molina aquí en nuestro programa, que nos está comentando sobre él, sobre esta charla, lo que le habíamos preguntado de cuándo había surgido. Y de ahí lo que dijiste, Gabriel, bueno, me surgen muchas preguntas obviamente de lo que vos vas contando, pero la primera es, cuando decís barrio humilde, ciudad, pueblo. Es para que te guíes, es en Capital Federal, o sea, Ciudad de Buenos Aires, Cava, como se pronuncia abreviadamente, sí, en el sur del barrio porteño, que es Pompeya, Parque Patricio, dentro de lo que es Comuna 4. Así yo nací y vivo actualmente, y me desarrollé empezando en lo que es la política, como quien dice, chapoteando en el barrio, en el barro, mejor dicho, junto a los vecinos, tratando de buscar una solución a distintas problemáticas, ¿no? Armando proyectos y presentándolo ante el ministerio correspondiente, hasta que un día fui funcionario del gobierno de la ciudad entre 2006 y 2007, ¿no? Pero sí, bueno, hasta eso he llegado, y poder trabajar por la gente en ese aspecto. Seguro que sí, Gabriel. Y bueno, en todo eso, en todo lo que vos nos venís contando, yo siempre te lo planteo a la vez, porque a nosotros nos tocó aquí como medio de comunicación, también charlando con amigos, fuera del programa, y todo, de que en algún punto yo les decía, y de ahí te lo traslado a vos, de que más allá de lo que uno se dedique, por ejemplo, nosotros de nuestro lado como medio de comunicación, vos de tu profesión y cada uno desde su lugar, en algún punto quizás se toca con la política, porque bueno, somos actores sociales, eso no hay que negarlo, independientemente de la religión. Cuando a mí me toque por ahí ir a cubrir algún, por ejemplo, bueno, ahora que se viene la selección y todo eso, entonces uno tiene que involucrarse desde el lugar que le corresponde a cada uno. Bueno, a vos te tocó de lo que venías diciendo hace ratito. Y dentro de todo, ¿cómo la vas llevando? Porque seguramente te cruzaste o te cruzarás con gente que y que lo vuelvo a repetir, con gente que piensa distinto, y que lo hemos tratado acá en nuestro programa, y que en algún punto, para mí, y ahí te lo traslado a vos, está bueno que eso pase, porque quiere decir de que pensamos distintos siempre desde el respeto y la humildad, y cada uno con su postura de poder seguir adelante.
Por supuesto, sí, obvio que me pasó, y en eso mismo te lo decía, ¿no? En los años 90, que era reacio a lo que es la política, pero claro, al ser más joven, ¿no? Un poco un joven rebelde, por así decirlo, me revelaba toda clase de sus temas. Entonces, era medio insólito pensar, que de hecho lo pensaba, ¿no? Pero que yo sé que hay mucha gente que aún así, hoy por hoy, tiene esa misma actitud, a su manera, pero tiene esa misma actitud de decir, la política no sirve para nada, la política es una porquería, por así decirlo, pero en realidad la política, ya una vez madurando lo que es la política, uno se da cuenta que es un servicio, ¿sí? Y el poder que puede uno tener dentro de esa misma política, ya sea estando en Estado, para brindarla a los demás en la búsqueda misma de su felicidad, cuidando su bien común, lo que es el Estado, ¿no? Y bueno, y trabajar por la pobreza, trabajar por la gente más necesitada en ese sentido, y de ahí en más a lo que quieras, ¿no? Pero siempre y cuando con valores. Pero era medio insólito pensar de que la política es una porquería, mientras que la política, en definitiva, mientras yo iba caminando, me estaba salpicando, porque era todo un sistema en el cual, ¿me entendés?, yo mismo estaba nadando, por así decirlo. Es como nadar en un pote de dulce de leche, aunque no quieras nadar con el dulce de leche, pero estoy nadando en el pote de dulce de leche. O sea, la política me salpica de una manera u otra. Entonces, hay que sobrellevarla y tratar de manejarla bien, porque una cosa es hacer política, otra cosa es ser un animal político racional, como bien se define, ¿no? Somos eso. Entonces, tenemos política familiar, tenemos política en la educación, tenemos política, como decís, en los medios de comunicación, tenemos en todos lados, todos pensamos políticamente en ese aspecto. El tema es que no diferenciamos al respecto de lo que es la política sucia, de porquería, al respecto de la política partidaria, ideológica. Esa es la que nosotros, en definitiva, tenemos que separar una cosa de la otra. O sea, la política es linda, es hermosa, siempre y cuando nosotros los valores estén teniendo, ¿no es cierto?, la política que hagamos, ya sea desde un Estado o desde una función dentro del gobierno, o simplemente a puro pulmón, por así decirlo, pero siempre y cuando esté con valores, ¿no? Entonces, allí uno va a darse cuenta que, en definitiva, yo le puedo dar un sentido diferente que los otros le dan a la política, y de hecho sentirme bien, ¿no? Y tratar de hacer como contrarrestar, por así decirlo, ante la política que otros hacen, que te la imponen y que te salpica, y que por eso llegas a la conclusión de que la política es una porquería. Pero en realidad, en todo momento, vos tenés que abrir un paraguas para que esa política no te salpique. Pero bueno, en definitiva, si te aumentaron el impuesto, la política te salpicó, ¿me entendés?, con el aumento de los impuestos. Es así, vas a decir, políticos de miércoles. Pero bueno, vos tenés que ser muy facético, o tenés que tratar de buscarte la vuelta para no decaer y poder llegar a fin de mes, por así decirlo, tratándote de hacer otras cosas diferentes de las cuales vos estabas acostumbrado. Porque si decís, yo me voy a manejar solamente con esta vocación, y lo más probable es que, como este sistema es como gente, ¿no es cierto?, que hace un sistema que es tan cambiante, y a veces te hunde en la incertidumbre y no sabes para qué lado tirar, y lo mejor es que trates de ser tu propio empleador, y que reinventes y seas resiliente, porque en algún momento te va a salpicar tanto la política que otros hacen, que están en el poder, que no te vas a poder manejar. Entonces, hoy estás en relación de dependencia, trabajás, es lo que te dan, es lo que ganás, es lo que vas a poder consumir, hoy tenés, mañana no tenés. Bueno, la política te salpica de una manera u otra. Pero siempre tenés que tener, como multifacético, otra forma de trabajar, o otra forma de tener una herramienta así, de poder defender, y tenés otra entrada, como quien dice, ¿no? Bueno, esas son una de las formas de que uno mismo se hace política a sí mismo y se autogobierna, ¿no? En ese aspecto. Bueno, lo mismo pasa estando en el poder. O sea, si uno va al poder y hace buena política con valores, yo creo que va a ser gustoso de todos, ¿no? Pero mientras tenga
ideologías partidarias como el tema del aborto, la eutanasia o la homosexualidad que te quieren imponer y demás, obviamente a mí no me va a salpicar todo eso, lo voy a ver pasar de todo por el lado mío, por así decirlo, pero no me va a salpicar en el sentido de que yo no me voy a poner a hacer un aborto o lo que sea, pero de una manera u otra tengo que contrarrestar, tengo que hacer algo diferente, a pulmón, por así decirlo, políticamente, porque desde ahí viene todo, para que estos tipos, las personas que están en el poder no se salgan con la suya, ¿no? Porque por eso decimos políticas de miércoles, porque la ideología partidaria que encarnan en el poder no es, digamos, algo que tenga valor, que tenga ética, que tenga que ver con nuestra patria, con nuestra cultura, con nuestras raíces. Entonces, por eso hay que pensar bien cuando uno dice que estos políticos de mierda, sí, bueno, eso sí, pero la política es una mierda, no, o sea, lo hace así, pero la política busca la felicidad de la persona y busca el bien, ¿no? Cuidar los bien común, y hay que saber con valores hacer política, pero hay que saber defenderse también en multifacético, como el mundo anterior. Seguro que si estamos dialogando con Gabriel Molina aquí en nuestro programa, en el cual, de todo esto lo que vos nos venís contando, Gabriel, que estamos escuchando, te tendremos aquí por la ciudad. Nosotros ya tenemos ahí la foto, los flyers que ya lo vamos a publicar en nuestra página del programa. En el transcurso ya, porque estamos terminando julio y va a empezar agosto, ya lo tenemos como agenda de agosto, porque a partir del 1, si no me equivoco, ya estarás por acá, simplemente para comentarnos, porque ojalá que podamos después volver a comunicarnos y yo de poder seguir charlando, pero así, pinceladas de lo que, de alguna u otra forma, cómo es que vos vas a venir y estar aquí por la ciudad. Bueno, en un primer punto, por supuesto, nos vamos a seguir comunicando. Espero que más allá de la comunicación telefónica, ya cuando esté allí en Salta, que yo estoy partiendo ya este martes 30, estoy llegando el miércoles a las 3 de la tarde, allí ya mi primera charla ya se da el jueves 1, como bien lo mencionaba. Espero poder estar directamente en persona en la radio. Y bien, la idea es la realidad que nos toca vivir, por así decirlo, que hay que darle una respuesta, es justamente unas charlas, unas conferencias que tienen que ver para que los jóvenes y tanto las personas adultas sepan realmente dónde están parados, para que tomen conciencia de dónde estamos parados hoy al respecto de la política, que es una política que nos impone una perspectiva de género que no solamente es a nivel nacional, sino que es a nivel mundial y que en otros países ya fracasó y tiene que ver con un nuevo orden mundial que tiene un plan de 500 años. Es tenebroso esto, ni siquiera nosotros, siendo de esta edad o más jóvenes, con todo lo que hagamos, pero por lo menos algo vamos a dejar sentado para la generación que viene, siempre y cuando nos gane de antemano y sea bendito, ¿no es cierto?, la venida del Señor, ¿no es cierto?, y ponga solución a todo esto, pero si no, mientras tanto, dejaremos algo asentado para las futuras generaciones, como te decía, a contrarrestar esta imposición, ¿no? Y esta imposición que tiene que ver con el nuevo orden mundial, que se desprende de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, con financiación del Banco Mundial, de lo que es el Fondo Monetario Internacional y demás organizaciones internacionales, con plantares, como por ejemplo en Estados Unidos, que era una clínica abortista en la cual traficaba justamente los restos humanos de los bebés, e inclusive con los órganos comercializaban, con el colágeno de la sangre, de su piel, para que iba a las cremas anti-age. De hecho, sucede todavía en los laboratorios, en las farmacéuticas que colaboran para todo esto, ¿no? Y con todo ese financiamiento. Entonces, esas cuestiones que perjudican al ser humano, hay muchas personas que no lo saben, que se nos están imponiendo el aborto, inclusive disfrazado como si fuese un derecho de la mujer, un derecho reproductivo. Fíjate vos lo contradictorio, el derecho reproductivo. ¿Qué tiene de reproductivo matar a un bebé que reproduciste? Entonces, ¿qué es reproductivo? O sea, vos fíjate en las contradicciones que decir, si nos basamos en las contradicciones con la lógica dentro de lo que es la ciencia misma, vos tranquilamente ya concientizado te das cuenta de que es todo un verso ideológico que no tiene asidero científico, o sea, es acientífico, es simplemente un enfoque, una perspectiva, por tanto es una idea,
solamente están en la mente, pero no pueden ser realidad siempre y cuando no seas partícipe para encarnarla. Entonces ahí vos tenés mucha gente que en ese aspecto se deja llevar porque, bueno, estamos en otros tiempos, entonces, nada, es lo que se viene, la homosexualidad ya está a flor de piel, es una realidad, no se puede cambiar, para, se la impusieron, ya sea, en definitiva, a los niños de 4 años o de temprana edad, por así decirlo, en los colegios, ya se les están enseñando desde el Ministerio de Educación, porque allí baja ese nuevo mundial del Ministerio de Educación, para la educación justamente y sobre todo afectando lo que es una dimensión de la persona, que es la sexualidad, tratar de desnaturalizarlo de lo que realmente es. En ese aspecto decirle que un nene puede ser una nena, una nena que puede ser un nene. Entonces se fabrican manuales de educación totalmente ficticio, en donde hay niño con vulva, niña con pene, y se le puede decir que en definitiva vos te puedes autopercibir de la forma que vos más quieras, ¿entendés? Entonces toda esa confusión ataca las dimensiones antropológicas de la persona, del hombre, y lo confunde. Entonces, si hay alguien o gente que trabaje en pos en esto políticamente, y desde un punto de vista científico y con valores, que a la gente le diga que se están mintiendo de lo que vos estás diciendo, que en realidad es una realidad, que no es una realidad, sino que te lo pusieron, que sos más antiguo, ¿sí? Que la misma humanidad misma, que no es moderno, que no es algo que el mundo está cambiando, sino que está retrocediendo, es una involución. No es que estamos evolucionando, estamos involucionando, porque en definitiva de dos personas del mismo sexo no puede haber procreación, no puede haber familia, no puede haber herencia, no puede haber nada. Entonces, es estéril. Entonces, la humanidad, en ese sentido, asegura la especie con la procreación natural entre un hombre y una mujer, ¿sí? El óvulo y el esperma. Entonces, ahí está la reproducción, ¿sí? Y por tanto la concepción, el niño por nacer, que hay que cuidarlo en sus distintas etapas evolutivas, ¿no? Dentro de su proceso de evolución, de crecimiento, como todo ser humano, antes de que nazca y después de que nazca, ¿no? Pero fíjate que ese nuevo orden mundial necesita hacer negocios millonarios. Entonces le inventa a la mujer, la cargan a la mujer, la tienen de objeto a la mujer, la usan a la mujer, y la mujer es la que se hace el aborto, la que sufre, la que le mienten y la que le dicen, ¿no es cierto?, de que es todo gratuito, libre, ¿sí? Que no te va a pasar nada, es porque es seguro. Disculpame, toda intervención quirúrgica es riesgosa. Entonces, ¿dónde viste vos que una intervención quirúrgica, que cuando te meten un bisturí, está con el simplemente hecho de cortarte una parte del cuerpo, en ese aspecto es seguro? Te va a sangrar, te va a doler, te van a poner anestesia, se te puede ir la mano con la anestesia, o sea, pero vos fijate que yo te estoy diciendo simplemente con una cortadora, pero imaginate las cosas que dentro del útero de la mujer le meten para sacar y destrozar un niño que ya está formado, ya sea a los 3 meses, ya sea, no importa si apenas consiguió las 72 horas, y con el verso de que, bueno, es un coágulo de sangre, no es nada, es un coágulo de sangre, no es nada. ¿Qué es entonces? ¿Una bicicleta, un perro? ¿De qué especie es? Es un ser humano. Lo que pasa es que hay que respetar distintos momentos evolutivos, y así como pasa en la persona, pasa en los animales, pasa en todo, ¿no? Así tiene su proceso de evolución la especie, por así decirlo. Lo que pasa es que, bueno, es necesario justificar la muerte a través de la mentira del derecho de la mujer y reproductivo de la mujer, y que no es nada, y justamente, ¿no es cierto?, y que la mujer es dueña de su cuerpo, y por tanto a partir de ahí es como consecuencia del aborto, y por tanto permitir lo que ellos están buscando detrás de sus objetivos, que es justamente comercializar, hacer un negocio millonario con el ser humano, ¿no? Y lo mismo con los homosexuales, porque en ese aspecto, si vos impones la homosexualidad, ¿qué vas a romper? Rompes el cristianismo, rompes la familia, rompes la educación, pervertís a los jóvenes, o sea, tenés muchas cosas dentro de este nuevo orden mundial, que es un desorden mundial, por así decirlo, que en definitiva tiene como objetivo desdimensionar, ¿no es cierto?, desdibujar antropológicamente las dimensiones del hombre, ¿no? Lo que es bio, psico, socio, espiritual, político, religioso, sexual. Bueno, desfigurarlo totalmente, ir, digamos, contra natura, o sea, sacarlo de su
orden natural, por así decirlo. Entonces, a partir de ahí, bueno, con todas estas ideologías, que es propia del neomarxismo, que son de autores que uno ya conoce, que viene desde Marx, y que Marx, para contradecir a Hegel, que es el iluminismo, ¿no? Habla de la izquierda hegeliana, y a partir de ahí su dialéctica marxista, ¿no? Que todo hay que, en lo clásico, marxismo clásico, ¿no? Que, bueno, todo hay que hacerlo violentamente para conseguir con los derechos, y tenía un marxismo, ya que Marx dijo que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Entonces lo que hace es atacar justamente a través de distintos movimientos que son profesionales, sobre todo usando a las mujeres que en sus vidas han tenido una gran cantidad, ¿cierto?, de problemas. Fíjate vos que ninguna de esas mujeres de las que son feministas son felices. Son todas mujeres que fueron abusadas, que en definitiva fueron violadas, que fueron matadas, que tuvieron abortos. Alguna de estas tiene algún problema, pero en definitiva la izquierda lo que hace es utilizarlas. Entonces las convierte en movimientos como el feminismo de género, y con esa teoría marxista, a forma de neomarxismo, por así decirlo, atacan las iglesias porque les impide, digamos, conquistar sus derechos a las mujeres. Entonces las atacan, las prenden fuego, las queman, insultan a los que rezan, cuando defienden las catedrales. Por eso todo ese movimiento tiene hilación, tiene lógica, una lógica perversa, ¿no? Tiene lógica todas las cuestiones estas que uno ve simplemente ya, ¿no es cierto?, el postre, en la realidad, solo ve eso, ¿no? Y bueno, pero el entramado que está detrás, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo ve? Te lo tienen que decir. Si no te concientizas, entonces si sos joven, vas a ir contracorriente y vas a encarnar estas ideologías. Y si sos adulto, te vas a poner, bueno, ¿no es cierto?, blandito, flexivo, por así decirlo, ¿no? Bueno, sí. Vas a decir, bueno, hijo, bueno, es lo que hay, ¿qué va a hacer? Entonces lo vas a ayudar seguramente a hormonizarlo, ponerle, como es gay, le vas a poner hormonas para que se desarrolle más su feminidad, ¿sí? Pero no le estás diciendo que le vas a agarrar un montón de enfermedades. Y a la mujer no le estás diciendo que por medio del aborto puede quedar estéril, que puede salir quiste, que puede morirse, que puede desangrarse. No le estás diciendo que las pastillas anticonceptivas, ¿no es cierto?, no solamente, como dicen, engordan y a la obesidad, sino que también producen quiste y también distintos como el cáncer de útero. O sea, no se les explica, y aparte son abortivos porque lo que hace, como el misoprostol y cualquier otra pastilla, es desprender el óvulo, o sea, esa procreación natural, ese niño por nacer del útero mismo del vientre de su madre. Y eso es un asesinato que está tipificado en el Código Penal, es un homicidio. Entonces, ahí entra lo jurídico, el aborto no es ley, no está permitido. Entonces, estas cuestiones desde el punto de vista jurídico, científico y político, pues tenés que saber manejar, inclusive hasta familiar. ¿Cómo le hablarías a tu hijo o a tu hija si están en estos movimientos, o bien está encarnando, ¿no es cierto?, la homosexualidad, o quiere hacerse un aborto, ¿no es cierto? Sí, tiene que saber manejar todas estas cuestiones. Es como que necesitas 5 o 6 o 7 personas, un cuerpo interdisciplinario para que más o menos la manejes, ¿no? Porque si no se te va de las manos, porque no sabes cuál es el entramado que hay atrás, no sabes cómo tratarlo, no sabes si decirle tomaste las pastillas para abortar o no, no sabes si dejarlo en el colegio o retirarlo, porque vos decís en la educación lo están educando y tiene que saber todas estas cosas, sí, pero no pervertirlo, no imponerlo bajo so pena de que te voy a poner un 0 si no me decís que la homosexualidad, ¿entendés?, es bonito, ¿entendés? Sí. Que el niño o el joven decida realmente en los valores, que se lo concientice y que le digan justamente que o sea, existe mamá y papá. Y ahora, ¿cómo es esto de que se sacó mamá y papá, ¿no es cierto?, por medio de la ley, ya no se puede hablar de mamá y papá? Entonces van a condenar a los profesores que hablen de mamá y papá, van a condenar a los médicos que se oponen a realizar un aborto por su objeción de conciencia, que la objeción de conciencia no es nada más que aquello que conscientemente, con valores, ¿sí?, en definitiva quiere para vivir. Y inclusive como médico, después del juramento hipocrático, que juré defender la vida, me tengo que someter a una ley que es ficticia, que es anticonstitucional. En definitiva, y si no hago lo que me dice la dirección del hospital por bajada de línea del Ministerio de Salud, que es donde se mete todo el tema del aborto, me condenan, o voy preso, como le pasó al doctor Lastra, ¿no? Sí. Tenemos un montón de casos al respecto que en ese sentido
invierten la realidad, pervierten la realidad, y uno tiene que, de una manera u otra, tratar de darle una solución, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Porque si no la política te está salpicando. Es política de miércoles, sí, es una política de miércoles, porque hay gente que son de miércoles en ese aspecto. Entonces vos como comunicador social, el día de mañana sale una ley y en la radio uno vas a poder hablar ni de mamá ni de papá, mejor no hablemos de eso, ¿eh? No hablemos de eso, seguro. Si no te van a allanar la radio y te van a sacar pesado de ahí. ¿Entendés? Sí. No, es complicado. La mordaza ilegal, nosotros lo que está haciendo, y en España es peor. En España te cuento es peor, pero en Argentina están avanzando como en ningún otro lado. En España tardaron decenas de años para poner todo esto. ¿Ya? En Argentina en pocos años nomás ya en el Congreso sin votar, sin nada, así nomás, ya es ley. El matrimonio igualitario, bueno, sí se votó, pero esto lo de mamá y papá, ¿quién lo consensó? Sí. O sea, vos fíjate las cosas que están pasando. Entonces hay que activar, no hay que quedarse dormido. Seguro que si estamos... Algo hay que hacer. Sí. Estamos dialogando y escuchando a Gabriel Molina aquí en nuestro programa en la tarde de hoy, que va a estar visitando nuestra ciudad el próximo, ya desde el 1 de agosto, que va a estar por aquí, y que, bueno, seguramente de todo lo que vos venís contando, Gabriel, da para mucho más. Ojalá que los chicos a los colegios que vos vayas te puedan prestar mucha atención, no solamente como nosotros y los oyentes del otro lado. Desde ya, gracias por este momento. Gracias por atendernos, puertas abiertas a nuestro programa, ojalá que sea la primera de muchas comunicaciones. Muy buen viaje cuando vengas para aquí y por supuesto cuando estés acá en estas tierras, buena estadía. Por supuesto, y déjame antes de despedirlo, sí, que más allá de todo lo que haga desde el 1 de agosto hasta el 8 inclusive recordarles que, bueno, se vayan preparando para lo que va a ser justamente esa victoria provida a un año que no salió la ley, marzo de 2018, y después que fue tratada nosotros en julio y posteriormente en agosto en el Senado, y que en definitiva se rechazó la ley abortista, ¿no? Y que eso es una victoria provida en la cual somos parte de todos, ¿no? En la convocatoria. Por eso estaría bueno que a las 7 de la tarde en la legislatura provincial de Salta se haya una concentración grande, masiva allí, que hagamos sonar, ¿no es cierto?, nuestras voces, agitando nuestras banderas celestes y blancas con nuestros carteles pro vida y demás. Y después, ya para las 21:15, en la parroquia San José Obrero, ahí vamos a estar en un festival en la cual espero tener bien la voz y poder cantar, va a haber otros grupos también, y bueno, y vamos a cerrar el día, digamos, celebrando esa victoria provida, que es una convocatoria de todas, que es una hazaña que en Argentina se dio y que se va a repetir siempre y cuando nos quieran imponer las leyes de la muerte. Así que los invito y los convoco a que se preparen ya para 8A, y bueno, muchas gracias y que nos estaremos viendo, y un saludo para todos. Muchas gracias por el espacio. Seguramente que sí. Abrazo fuerte, Gabriel. Chau, chau.